Vamos a seguir hablando de política a esta hora con nuestro compañero Álvaro Cisneros. Álvaro, muy buenas noches y vamos a conversar sobre esta desafortunada declaración que ha tenido, otra desafortunada declaración que ha tenido el ministro de Educación, Morgan Quero. Contigo los detalles, Álvaro. Buenas noches. Marisol, buenas noches. Así es, esta tarde, durante una actividad oficial en la región Piura, el ministro de Educación, Morgan Quero, calificó como ratas a los fallecidos en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en diciembre del 2022, a raíz de una pregunta que realiza una periodista, quien le realizó la pregunta de forma bastante clara y el ministro respondió de esa forma que ha sido repudiada por diversos sectores del país. Escuchemos a continuación cómo es que se dijo esta expresión y sobre todo la pregunta de la periodista para que quede constancia la forma en que se expresó en este contexto. Así es, escuchemos. Desde el gobierno no se han pronunciado respecto a los 50 fallecidos de las protestas. Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas. Precisamente, ¿no es cierto? La reportera le pregunta claramente sobre los 50 muertos durante las protestas. Le hace la pregunta y le hemos escuchado todos y esta fue la respuesta que tuvo el ministro, pero luego hizo una aclaración el ministro Quero. Entonces, lo que usted nos declaró previamente había sido una confusión. Usted nos había escuchado mal cuando definió a los protestantes como ratas. Nunca he definido a los protestantes, no tenía eso en la pregunta que tú me habías hecho, con todo respeto. Pensé que estábamos hablando de la pena de muerte, pero no hiciste una precisión o una pregunta explícita sobre otro momento. La pregunta sí fue muy clara, ¿no? Pero... Yo escuché esa pregunta así como tú me estás diciendo, ¿no? Claro. Ustedes no han dicho nada sobre el Día de los Derechos Humanos. No, sí hice mención. Es más, en el video se queda claro que yo menciono. Bueno, esa era la explicación del ministro de Educación, quien asegura de que él había entendido otra cosa, pues estaba hablando de otro tema previamente, aunque la pregunta de la periodista fue bastante clara y era fácil de entender. Es algo que al final quedará en la conciencia del ministro si es que realmente fue una equivocación, que le puede pasar a cualquiera, pero él es un ministro de Estado y debe tener mucho cuidado con cada palabra que expresa porque representa al gobierno. Ahora, lo cierto es que sus palabras en el Congreso de la República ya tienen consecuencias. No ha sido pasado por agua tibia este tema porque en el Parlamento se está planteando la interpelación del ministro y también una invitación para que aclare este tema. Por algunos, en algunas bancadas incluso consideran de que debe ser censurado. Escuchamos lo que dijo el congresista Jaime Quito. Miserable las declaraciones de este personaje, porque ahora se quiere desmentir diciendo que se refería a otro tipo de personas. Pero la pregunta fue clara y precisa. Yo exijo que salga del cargo de una vez por todas, si no aquí también se tiene que ver una censura, pero lamentablemente el tiempo en el Congreso se va. Ese es el gran problema que tenemos. Mañana se va a plantear por parte del congresista Carlos Ceballos que sea invitado el ministro de Educación ante el Pleno para el día viernes, dado de que una interpelación tomaría más tiempo y sería ya para la próxima legislatura, Marisol. Estaremos pendientes a lo que sucede en los próximos días tras estas desafortunadas declaraciones del ministro Quero, que apuntemos no son las primeras. Gracias, Álvaro Cisneros, por esta información.